Bueno, sí, hoy vamos a hacer una charla entre tres integrantes. Una es Natalia Bello, otro es Henry López y otro es Adriana Ramírez. Si quieres, Adriana, ¿por qué no te, Natalia, discúlpeme, ¿por qué no te vas presentando mientras logramos solucionar estos pequeños detalles? Claro que sí. Mucho gusto a todos. Mi nombre es Natalia Bello. Soy una abogada uniandina. Ahorita tengo una especialización en Derecho Ambiental y trabajo con el Ministerio del Interior en temas con comunidades. También tengo una práctica espiritual, soy profesora de yoga y digamos que desde esa óptica tengo una visión hacia la vida de prestar servicio y obviamente ayudar a quien lo necesite. Adriana Ramírez es una artista plástica. ¿Por qué no te vas presentando también, Adriana? Ok, hola, bienvenidos. Efectivamente, soy Adriana Ramírez, soy una artista que además de hacer cosas, le gusta hacer que las cosas pasen. Eso significa que además de obra plástica, hago unas plataformas donde las personas pueden entrar, interactuar y pasar de ser solo espectadores, a ser actores y coautores de mi trabajo. Entonces, a través de estos espacios lo que hago es tratar de convencer a las personas sobre que la verdad no existe. Una de mis herramientas principales es el lenguaje y es una de las razones por las que estoy aquí en esta iniciativa. Muchas gracias por acompañarnos a todos. Sandra, te doy la palabra. Gracias. ¿Henry ya se presentó? Henry no está escuchando muy bien, entonces podemos ir comenzando si quieres. Listo. Entonces le damos la palabra a Natalia para que nos cuentes cómo fue que empezó esta red de ciudadanos voluntarios Respira. Claro que sí, muchas gracias, Sandra. Bueno, Respira realmente nació de una manera muy espontánea. Obviamente cuando empezó la emergencia había muchas personas preocupadas por lo que pudiera suceder y dentro de pues, lo que sucedió en este caso en particular, desde mi perspectiva te cuento porque pues, desde donde la viví, yo estaba en un grupo de mujeres en Facebook que se llama Wikimujeres y una chica puso un post hablando de su hermana, que es médica y que estaba muy preocupada por la situación de ella. Entonces, en algún momento yo le escribí, a mí estaba retrasado mi pago en ese momento, entonces la plata que tenía la estaba guardando y pues, en caso de que se demorara más. Entonces le dije, mira, ahorita no te puedo ayudar mucho con plata, pero ¿por qué no pensamos de pronto en hacer un crowdfunding y en hacer algo más grande? Y así con esa pequeña idea empezó a surgir algo que espontáneamente fue creciendo. Ella después contactó a otra persona que también está en ese mismo grupo, que se llama Catalina Botero, que ha hecho una labor también muy bella. Y Catalina ya estaba, comprando mercados para personas que ella conocía, por ejemplo, a la peluquera, al señor que embolaba los zapatos en el edificio en el que ella trabajaba. Y ya digamos que tenía un pequeño trabajo también recolectando plata. Y entonces así poco a poco se fue uniendo todo. Después Aura también empezó a hablar de unas caretas de protección. Yo le dije que yo tenía una prima que estaba haciendo algo similar en España, contactamos con mi prima y empezamos así poco a poco a crear una red que fue creciendo de manera súper exponencial. Digamos que la crisis obviamente puso a todo el mundo súper alerta a ver cómo podíamos servir desde cada uno de nuestros ámbitos y así fue gestándose Respira. Terminamos trabajando en 3 líneas de trabajo que son la producción de caretas en impresoras 3D, que es la primera, después en la compra y donación de elementos de protección como tapabocas N95, batas, polainas, todo tipo de material que ellos pudieran necesitar, y es la compra y la donación de mercados. Siguiente diapositiva, perfecto. Como les venía contando, Laura Becerra, que es una ingeniera biomédica de Barcelona, estaba trabajando allá en España justo, digamos que, como sabemos, allá empezó la crisis de manera mucho, mucho más fuerte a lo que ni siquiera llegaba acá en Colombia, y ellos allá estaban súper atentos creando estos visores de protección. Se creó una red que se llama Makers Barcelona,
y Laura hacía parte de ellos, entonces yo le invité cuando vi que pues en Colombia también de pronto iba a empezar la situación a ponerse grave, le dije, Laurita, ¿por qué no hacemos algo acá? Aura contactó a una persona que se llama Andrés Díaz, que tenía una impresora 3D, y empezamos así, después con el Colegio de los Nogales otras personas, y otras personas fueron sumándose con impresoras 3D, y hemos ya impreso más o menos unas 300, 400 caretas. Como les dije, ha sido algo que ha crecido de manera espontánea y súper orgánicamente. Es como si fuera un tejido que ya de alguna manera estuviera coordinándose desde el cielo, no sabría cómo más decirlo, pero gracias, digamos, a otra colaboradora que ha sido muy importante para nosotros, que es Aura Gómez, pudimos contactarnos con una fundación que se llama FUCAI, Fundación Caminos de Identidad. Es una fundación que lleva más de 28 años trabajando con grupos marginados en el país, empezando, pues, digamos, con temas de desarrollo social y educación. Y a través de ellos decidimos unirnos para hacer, digamos, una vaqui, que una parte de, digamos, de las donaciones que recibimos van a ir directamente a FUCAI, y otras sí vamos a tratar de, pues, de gestionarlas con otras. También tuvimos la oportunidad de entrar al chat de Colombia Cuida Colombia, que es, pues, una de las redes grandes que está apoyando ahorita en este momento, y a través de ellos hemos contactado con otras fundaciones. Hemos, por ejemplo, Green Hope, Saving the Amazon, otras pequeñas que nos han ayudado, ya sea con temas de transporte aéreo o con temas de contacto. Y hemos, por ejemplo, también para el tema de las caretas necesitábamos unos abogados que nos ayudaran con el tema del INVIMA, y los abogados de Rodrigo Sassuero fueron súper amorosos y generosos en colaborarnos con todo de manera gratuita. Igual, digamos, una amiga de Aura la ayudó con el diseño de la página. Entonces fue creándose así una red ciudadana. Tenemos un chat y obviamente alguien pone necesito esto, y entonces después alguien dice yo tengo tal contacto, bla, 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 y se ha ido, pues, creando algo maravilloso. Estos son los resultados que llevamos hasta ahorita. Más de 3.300 elementos de protección personal, incluyendo cientos de caretas producidas en impresión 3D por nuestra red de voluntarios. Gracias al liderazgo de Catalina Botero, que fue una de las que empezó con nosotros en la red, se han entregado más de 150 mercados a familias de personas de la tercera edad. Se han entregado en Bosa, creo que también en Usme. Catalina conocía una voluntaria que era, pues, líder, conocía líderes comunitarios, y ella misma de llevar los mercados. También teníamos una persona que en Corabastos nos donó el transporte y o sea, le comprábamos a él los mercados con lo básico. Después hemos atendido a 72 centros de salud. Quisiera aclarar que en esos 72 hay 64, creo que son 64 puestos de salud de Buenaventura. Entonces, hay 7 hospitales y el resto son puestos de salud que son más pequeños, pero que también hemos ayudado y colaborado a atender. Y hemos pasado tanto, pues, por Bogotá como por ciudades, como, digamos, por el Amazonas, Ibagué, Duitama, Chía, Arauca, Guajira. Ahorita también estamos trabajando con Buenaventura, de donde es Henry, que ahorita nos contará un poquito cómo está la situación allá. Este es un video que nos enviaron del Amazonas. Estas son unas caretas que logramos tramitar. Creo que estas son las caretas de la Metier, que es una empresa que tenía unas caretas y nos donó. Empezó por hablarnos de, digamos, 100 caretas, y cuando le fuimos contando nos dijo, bueno, les vamos a dar 1.000, y ahorita ya nos han donado casi que 3.000 caretas. Entonces, además de las que estamos produciendo, hemos recibido donaciones de otras personas, y acá están los indígenas contándonos que las están llevando. Miren esa belleza del paisaje. Entonces, pues eso a uno le reconforta el corazón. Natalia, yo recuerdo que me habías comentado que fue bien difícil lograr transportar los materiales de protección hasta el Amazonas. ¿Cómo fue que la lograron? Sí, digamos que el asunto estaba complejo. Estábamos buscando a ver si de pronto con la FAC podíamos hacerlo, pero había un problema también de que se estaban perdiendo muchas donaciones, entonces queríamos asegurarnos que le llegaran a las personas que las necesitaban.
en ese momento Catalina Botero estaba hablando con uno de los médicos que trabajaba allá en Leticia y él decidió, digamos que hacer su propio crowdfunding y comprar los materiales y llevárselos en carro. Entonces, ese fue, digamos, el primer envío a Amazonas. Otros los hemos hecho a través de fundaciones y cosas así. Increíble. Bueno, entonces vamos a darle la bienvenida a Henry López. Él es el coordinador de riesgos y desastres de la Cruz Roja en Buenaventura, para que nos cuente cómo ha sido la situación en Buenaventura y cómo esta iniciativa de Respira ha logrado ayudar realmente en gran medida las dificultades que presentan en esta región. Henry, te damos la palabra. Creo que Henry Ya, no... muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Allí me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Hola. ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿Me escuchan? Henry. Ok, listo. Pues yo quisiera Ok, allí estamos bien de audio, ¿cierto? ¿Estamos bien de audio? Sí, te ¿Aló? escuchamos perfecto. Hola. Hola. Henry, te escuchamos. Continúa. Ok, listo. Pues yo quisiera contextualizar un... ¿Cómo? Ya, ok. Bien, me gustaría contextualizar a Buenaventura y región pacífica, digamos, en su tragedia y vulnerabilidad desde antes del COVID. Sabemos que Buenaventura tiene graves falencias y gran parte de la costa pacífica y pues todas digamos, por la problemática de falta de servicios de salud de la costa pacífica se vienen hacia acá. Y acá desde el 2014 liquidaron el hospital, así es que de que hemos estado sin hospital, únicamente una clínica privada y empezaron a abrir el hospital hace 2 años con servicios hasta segundo nivel, prácticamente un puesto de salud. Entonces, teniendo en cuenta que Buenaventura en su zona urbana, en la rural es peor, en su zona urbana solamente tiene servicio de agua potable por una empresa, un contrato con un contratista privado, y a la comunidad le llega lo normal es cada 3 días durante 4 a 5 horas el servicio en esas zonas donde llega el agua. Hay zonas que definitivamente no les llega y tienen que cargarla del sitio hasta donde pueda logran captar de manera informal de cualquier tubo. Entonces, el tema de la falta de agua, pues incide gravemente el tema de salud, tema de enfermedades respiratorias, tema de enfermedades diarreicas, todo este tema de enfermedades transmisibles que se viene a agravar ahora por una pandemia como la del COVID-19, donde una de las fórmulas para prevenirlo es el lavado de manos, y aquí digamos que es una de las graves problemáticas. Entendiendo eso y entendiendo pues que la S. Luisa Blanque de la Plata ha estado prestando pues unos servicios con muchas debilidades, pues sus puestos de salud, por supuesto, han tenido las graves falencias y tenemos 58 en zona rural, donde tenemos muchos de esos en zona de ríos. Buenaventura los circundan 11 ríos, es uno del segundo municipio más grande de Colombia, son 11 ríos, muchos también en zona marítima, comunidades en zona marítima y comunidades en zona carreteable, todos muy alejados. Hay comunidades a 4 o 5 horas del casco urbano de Buenaventura. Buenaventura en su parte urbana, que tiene más o menos unos 450.000 en el censo oficial, 450.000 habitantes, es el 2.8% del territorio, lo cual podremos decir que Buenaventura en el 97% es rural y disperso. Por eso digamos que nuestros esfuerzos se han encaminado a procurar fortalecer a ese personal que está disperso, bien como médicos, como enfermeras, como profesores de salud, en esa
en esa ruralidad, en esa dispersión que están, y también en los puestos y centros de salud de la zona urbana, que han estado con todas las limitaciones en elementos de protección. Afortunadamente, pues con la ayuda de Respira, con las caretas, pues pudimos proveerlos a todos, pero también logramos ir más allá y ya se están proveyendo, logramos entregarle también al cuerpo de bomberos, a la gente que está donando la alimentación, los que están entregando en los barrios, a todo el personal, inclusive de unidad de gestión del riesgo, de Unicáncer, porque tenemos demasiadas falencias. Los bomberos y entidades de puestos de salud sin alcohol, por supuesto sin trajes, escasamente tienen de esos trajes desechables que tienen que hacerlos rendir e improvisarlos de alguna manera, no tienen trajes de protección antifluido y ojalá lavables, mal de tapabocas, como les decía, mal de alcohol. Entonces nuestros esfuerzos de todo lo que conseguimos como movimiento ha sido procurar fortalecer el sistema de salud, porque digamos que el grado de contaminación en Buenaventura es altísimo, sobre todo el tema de dispersión, el tema de atención en salud. La gente busca atención en salud por todas las otras enfermedades prevalentes que históricamente han habido acá, y más ahora que, digamos, la atención a otras enfermedades ha sido casi nula por parte de las EPS, entonces eso agrava el problema. Otro de los graves inconvenientes que estamos seguros de que ha aportado mucho en los índices de contaminación es que los 5 puertos marítimos, aquí las sociedades portuarias no han parado ni siquiera en un 1% su nivel de trabajo, o sea, los puertos siguen trabajando 24/7, y eso significa que esas 1.500 tractomulas al día, que ustedes me están escuchando. Sí. Ok. Sí, te escuchamos perfecto. 1.500 tractomulas diarias que entran a la ciudad puerto para la movilización de las mercancías de exportación o de importación, siguen entrando de todas las ciudades del país, de ciudades como Bogotá y la costa atlántica, con altísimo grado de circulación del coronavirus. Y son personas, estos 1.500 conductores y algunos que vienen con ayudantes, ahí aumenta la cifra. Ellos vienen y se quedan en los hoteles y residencias en el distrito, utilizan los restaurantes, utilizan los centros de servicio, en fin, duran 3, 4 días acá mientras consiguen la carga y hacen todo el papeleo de legalización y que necesitan para legalizar su carga a diferentes zonas del país. Ese es uno de los mayores focos de riesgo que tenemos, y por lo cual hay que fortalecer mucho tanto las campañas en el tema de concientización, de educación a la comunidad, pero aquí tenemos un 63% de desempleo y un 80% de informalidad, así es que es muy difícil lograr hablar de que la gente pueda tener pues el aislamiento con un tema de cuarentena en su casa, y el tema, por supuesto, de la atención en salud nos tiene bastante agobiados y preocupados, y eso que ahora tenemos 800 y algo de casos, pero faltan 1.300 resultados por llegar, y lo que preocupa es que se tiene que ir para julio el pico más alto, y ya en este momento ya contamos con 47 fallecidos, y sabemos de que la demora en los resultados, en las pruebas, los resultados de las pruebas que se envían, es uno de los problemas, porque no se está haciendo, digamos, el control, el cerco que se debe hacer epidemiológico para contener los casos de que los contagiados pues sigan propagando el virus, y hay veces llegan 6, 8, 10, 12 días después los resultados, llega positivo, y si a la persona no se ha hecho su aislamiento de manera adecuada, pues ya ha seguido, por supuesto, proliferando el tema de contaminación. Entonces, hacia
hacia esa falencia es que debemos definitivamente nosotros enfilar pues todos nuestros esfuerzos para fortalecer el sistema de salud, la atención, porque definitivamente en la prevención estamos bastante quedados. Digamos que no hay, se propuso hace más de 2 meses hacer unos centros de desinfección de los conductores y de los vehículos, así fuera solamente en su parte interna, pero nunca se han tenido los dispositivos. Y se dice que tienen algunos dispositivos de control, hablando de la actividad portuaria adentro de las zonas portuarias. Pero es muy complejo porque un conductor entra a una zona portuaria ya cuando va a cargar, y eso ya han pasado 2 o 3 días, y que hace que ese conductor del tractocamión está circulando por la ciudad. Ese como otros riesgos de contaminación que circulan en el Pacífico son los más altos y los que definitivamente nos indican que es exponencial el número de contagiados, que definitivamente apenas ya va a llegar, y ya tenemos el segundo lugar en el Valle y el más alto grado de letalidad en Colombia por el tema del COVID-19. Gracias, Henry. Entonces, definitivamente, así como la unión ha hecho la fuerza en el caso de Respira, así también depende del cuidado que tengamos todos, con todos, de quedarnos en casa o tomar las medidas de bioseguridad para que, bueno, pues esta pandemia va para largo y podamos seguir adelante. Entonces ahora le vamos a dar la bienvenida al artista Adriana Ramírez. Adriana es una artista que yo como proyecto de galería admiro mucho por la gran voluntad que ella tiene, no solamente de hacer cosas, sino que le gusta que las cosas sucedan. Ya llevo trabajando con Adriana cerca de 8 años. Y me pareció que todo lo que ha hecho la red Respira en un tiempo tan corto es algo que también simula mucho el trabajo que acompaña a Adriana, que está muy enfocado en lograr que la audiencia que ve su obra se vuelva coautora en sus obras. Entonces, cuéntanos, Adriana, cómo puedes comparar la red de Respira con la investigación en tu trabajo, particularmente en tu investigación sobre la inteligencia colaborativa. Gracias, gracias por este espacio y gracias por esta conexión, Sandra y Natalia. Bueno, pues básicamente, digamos que a través del arte he desarrollado diferentes espacios donde confluyen acciones, intenciones, recursos, fuerzas para que las cosas sucedan. Realmente, pues el arte tiene mucho de eso, aunque, bueno, uno diga que el artista está solo en su taller, para que las cosas sucedan requiere un montón de casualidades y de voluntades unidas también, por lo menos en mi trabajo. Yo lo que hago es, por ejemplo, tengo diferentes plataformas donde confluye la gente, interactúa. Hay una que, por ejemplo, es el himno, donde la gente puede, yo autorizo a que la gente intervenga el himno y lo cambie todo mientras rime. Entonces, esto es en un tablero de tiza, la gente borra, lo cambia, quita a Cristo, pone a Cristo, pero al final lo que resulta es un ejercicio de la suma de muchas opiniones. Básicamente, estoy acá con una obra que es una serigrafía, y el ejercicio puntual que hicimos con ella, junto con otras 2 personas, que es Gustavo Santa y Fabián Ramos, lo que hicimos fue, al comienzo de la pandemia, sumar fuerzas. Entonces es como, y todo se hizo a distancia, lo hacíamos por aparte, y fue como reunirnos a nivel virtual y dijimos, hagamos esta creación y sumemos el conocimiento de cada uno de nosotros. Entonces, Gustavo Santa es un grabador impresionante, está Fabián Ramos, que se conecta con la gráfica y lidera diferentes procesos y espacios para que la gráfica, digamos, se dé y llegue a donde la están esperando, y yo con las ideas específicamente para este caso. Y fue algo bien interesante porque desde el comienzo se cambió, digamos que la propuesta fue invertir lo que normalmente sucede en la gráfica, que es un artista tiene una idea, le dice al grabador, oiga, hagamos esto, cuánto vale, cuánto es, y
lo que hacemos, y el artista se queda con las obras, y mira cuándo las vende, cómo las vende, qué hace, las guarda, no sé. El caso es que a raíz de, digamos que de una necesidad más profunda de cambiar la mentalidad del artista, de trabajar solo y pasar a trabajar desde la inteligencia colaborativa y la acción en colectivo, lo que hicimos fue sumar, pues digamos, estas intenciones y dividirnos todo, los costos, las ganancias, las responsabilidades. Digamos que es un ejercicio bien interesante, un ejercicio mínimo, pero que realmente pues vale la pena replantearse cómo desde el arte podemos trabajar en equipo y pues nivelar también, balancear no solo las cargas, sino también las ganancias y el deleite de la creación. Bueno, eso por un lado. Y lo segundo que me parece importante resaltar que está sucediendo es cómo empiezan a cambiar ciertas distinciones y cómo a través del lenguaje podemos llevar a cabo, digamos, todo lo que queremos que suceda. A lo que voy es que, digamos, el lenguaje es una herramienta de construcción de realidad, básicamente. Entonces, es algo que quiero citar aquí, es súper bonito, y es: yo converso, luego existo. Esto es una anotación de Wittgenstein en la que dice: listo, yo emito un mensaje, pero si nadie me responde, solo corroboro mi existencia hasta que alguien me contesta. Y eso es bellísimo porque está pasando, la gente está haciendo llamados y la gente está contestando. Entonces, el lenguaje, pues básicamente eso nos permite, es una creación colectiva que permite la coexistencia. Y básicamente, ¿qué pasa? A través de la palabra se nombra algo. Nombrar algo es el segundo paso importante para llegar a la creación después de imaginarlo. O sea, ponerlo en palabras es un ejercicio bellísimo. Y como suceden las cosas en este momento de la virtualidad, es eso, es a través sobre todo del lenguaje de la propuesta y de esperar que le llegue el mensaje a alguien y ese alguien responda. Entonces, básicamente, como están viendo acá, yo trabajo un montón con la idea del lenguaje. Me parece fantástico, me parece poderoso. Y pues ya vimos la imagen de la litografía, por la que, pues, que es digamos, la razón por la que estoy aquí. Ustedes ya vieron el video, vieron la creación. Ay, devuélvete un poco, por favor, a la del brazo, a la del dibujo. Esta obra en particular pues quiero dar un ejemplo de lo que sucede con las distinciones. En este momento, digamos que sí, ya para cerrar, creo, no sé cómo estoy de tiempo, es algo bellísimo porque digamos que todo el mundo está hablando de la distancia social. La distancia social y la distancia social. Y aquí, ¿qué tal si hablamos de la distancia física y el acercamiento social? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Por ejemplo, con Red Spira, que es: nos mantenemos lejos, cada uno en su casa, pero este acercamiento social y esa red que se está formando y digamos, todas estas conexiones que se están dando son ese ejercicio del acercamiento social que pues realmente debe ser una respuesta que ojalá se mantenga en el tiempo y que no sea, digamos, algo que sucede por estos días. Eso es algo que realmente haría de este mundo un mejor lugar para todos. Entonces, este ejercicio de las distinciones en el lenguaje son bellísimas. Las distinciones nos dan una luz, nos enriquecen el lenguaje y nos ayudan en cómo interactuamos con el mundo y en el mundo. Y es eso, es a través de la palabra que todos estos ejercicios se pueden hacer, desde nombrar continuamente la palabra colaboración, solidaridad, o sea, repetirlas, mantenerlas. Eso de verdad cambia el chip y pues es una de las cosas que a mí me está apasionando en este momento. Adri, yo recuerdo que la serigrafía en particular que les enseñamos antes, que es la que tiene la frase de los mejores momentos creativos suceden cuando confluye el placer, el amor y la conciencia. Yo recuerdo que una vez visitando tu taller, tú me la enseñaste hace ya 3 años. Entonces me parece increíble que es un poco como que la obra seleccionó este momento para nacer. O sea,
¿Cómo fue ese proceso creativo tuyo? Si ya lo tenías en mente hace tanto tiempo, ¿por qué tomó tanto, o no sé si 3 años es mucho tiempo, en decantar? Eso es una de las cosas que sucede por la colaboración y es que yo tengo esa idea en un formato pequeño, o sea, es una cosa así. Y efectivamente, gracias a Fabián Ramos, que me llama y me dice, oiga, mire, esto lo tenemos que hacer en grande, movámonos y articulémonos y saquemos esta idea de su taller y de su cajón. Entonces, esa es una de, digamos, que los efectos de la inteligencia colaborativa, que es como alguien que está ajeno a mí, está como, tiene la idea en la cabeza y dice, listo, hagamos esto y articulémonos y pedaleémosle por esa idea. Natalia, y en tu experiencia con la red, ¿tienes alguna historia así de algo que pareciera tan difícil de hacer y que de repente lo hayan logrado? Pues, por ejemplo, para el tema de transporte a algunos lugares ha sido muy mágico, como de pronto decimos miércoles tenemos que mandar esto a Buenaventura o a Chocó, y estamos averiguando cuánto costaría hacerlo por Servientrega o algo así, decimos no, no podemos costear eso, y empezamos a averiguar y alguien dice, miren, yo conozco tal persona en una fundación, o alguien de la FAC nos dice que tiene alguna posibilidad. Pues así ha sido básicamente todo el trabajo, como ha funcionado, como dice Adriana, con una inteligencia colaborativa. Ha sido todo un proceso como de todo el mundo estar, o sea, no, que no hay una jerarquía clara, sino simplemente hay un propósito y una misión, y todo el mundo aporta y mira cómo aporta de manera genuina y pues con el corazón, básicamente, sin esperar nada más que ayudar. Y así es que ha funcionado de manera muy mágica y milagrosa. Sí, porque es increíble que ustedes hayan llegado a lugares tan lejanos como La Guajira, al Baupés, al Amazonas, ¿no? O sea, realmente pues es de admirar, sobre todo los logros que han concertado en un tiempo tan corto de solo 3 meses. Sí, Sandra, y ha sido algo que pues a mí también me sorprende, y es lo que yo te decía, hay una palabra que usan mucho, digamos que es effortless, sin esfuerzo, y ha sido así, realmente ha sido sin esfuerzo, o sea, cada quien ha dado de su corazón lo que le nace, y sin esfuerzo se han dado las cosas, porque pues realmente hay una necesidad y hay una voluntad de hacerlo. Okay. Yo quiero agregar algo, y es una historia, es una anécdota súper bonita, y es que unas personas se fueron precisamente como al Amazonas, encontraron una comunidad y dijeron, bueno, vamos a traducir el lenguaje de esta gente al español. Y entonces dijeron, la palabra vivir no existe, no existe para esa comunidad, existe solo con... Ay, se perdió. Creo que debe ser convivir. Sí, o sea, no existe la palabra vivir para ellos, solo existe convivir, porque mi existencia depende del otro. Y es como, es un cambio de mentalidad bien interesante. Sí, bueno, y es la situación, ¿no? La existencia de cada uno depende del cuidado que cada uno tengamos con el otro, de usar el tapabocas, de mantener la distancia, de lavarnos las manos. Es un poco realmente un ejercicio de colaboración lo que la pandemia nos está obligando a hacer. Sí, Sandra, y pues no sé si ahí meto la cucharada con algo también que es interés mío. Últimamente he estado escuchando mucho temas de astrología, y digamos que en este momento en que ha sucedido el tema de la pandemia, habían muchos planetas, estaban planetas Saturno, Plutón, y estaban todos en Capricornio, que es el tema de las estructuras. Y lo que explicaban muchos astrólogos es que muchas estructuras de jerarquía se están reformando precisamente para que pase lo que está pasando ahorita, que es un trabajo en colaboración que no está basado en jerarquías ni autoridades, sino más en una misión y un propósito común, y ver cómo nos colaboramos. Sí, porque incluso lo que ha pasado recientemente en Estados Unidos con las protestas, realmente a mí me pareció súper impactante ver a los policías también haciendo protesta, ¿no? O sea, me pareció muy diciente que hay todo un movimiento de las cosas que tienen que cambiar en el planeta que no están funcionando bien. Bueno, entonces, ¿algo más que quisieran agregar, Natalia o Adriana?
Pues sí, yo quisiera hacer una cuña final a Redspira. Si quieren apoyarnos y donar, pueden entrar a la página de Redspira, que es www.redspira.colombia. Es como respira de respirar, pero con la D de red. Entonces, Redspira Colombia. Ahí lo puse en los comentarios del chat.com. Ahí hay un botón en el que pueden donar y los lleva a una Baki en la que nos pueden hacer donaciones, o también nos pueden ayudar por medio de el aporte tan generoso que nos hizo Adriana de donar la obra. Sí, la idea es que con las ventas que logremos hacer de la serigrafía de Adriana, un buen porcentaje de las ventas va a la red. Entonces, ayúdennos a seguir ayudando. Vamos a abrir la preguntas. Si alguien tiene una pregunta que quisiera escribir por el chat, para que por favor se animen a preguntar lo que quieran. No hay muchas preguntas. Bueno, yo creo que en general lo que me dicen es que todos quieren saber cómo ayudar, entonces una de las maneras es adquiriendo la serigrafía de Adriana. Ahí en la pantalla pueden ver el celular al que se pueden comunicar o nos pueden enviar un mensaje por la red de Facebook a Montenegro Art Projects y también directamente a la red de Spira en Instagram, Red Spira Colombia, y también en la web de ellos como nos dijo Natalia. Otra pregunta que me dicen es ¿cómo se pueden vincular otras firmas de abogados a la labor de Redspira, Natalia? Sí, ahí estaba respondiendo por el chat precisamente. En la página de Redspira al final hay un pequeño formulario en el que tanto la gente puede pedir ayuda, o sea, como por ahí nos han contactado, por ejemplo, personas del puesto de salud de la San Ignacio y también de la policía, si están necesitando tapabocas, caretas, lo que estén necesitando, como personas que de pronto sientan que puedan ayudar de alguna manera y quisieran colaborar, ahí también nos pueden escribir. Por ahora, digamos, no tengo claro en qué podríamos necesitar ayuda de alguna firma de abogados, pero pues nos pueden ofrecer ahí y en caso de necesitarlos, obviamente los contactaremos. Natalia, ¿y ustedes cómo seleccionan las personas o los hospitales, los puestos de salud que ustedes ayudan? ¿Cómo hacen esa selección? ¿O son, por ejemplo, los puestos de salud, la Cruz Roja en Buenaventura los contactó a ustedes? ¿Cómo fue esa relación? Algunas han sido por contacto, pues, o sea, porque nos contactan, otras han sido porque conocemos a un médico que trabaja ahí. Sí, básicamente esas han sido como las dos maneras, o porque nos enteramos ya sea por el chat de Colombia Cuida Colombia o por alguna otra manera que hay una necesidad, entonces buscamos un vínculo para empezar a establecerlo. Así ha sido como o sea, también ha sido de una manera muy espontánea. Digamos que este trabajo que ha sido tan rápido no ha permitido como ser tan estratégicos y tan estructurados, sino se ha manejado pues en la medida que vemos una necesidad y que la podemos suplir, lo hacemos. Natalia, otra cosa que no hemos hablado mucho es de todas las donaciones de alimentos que ustedes han hecho. Las donaciones de alimentos las han hecho paralelas a la donación de elementos de protección para los trabajadores de la salud. Por ejemplo, si van para el Amazonas, ustedes llevan donaciones de implementos de seguridad y a la vez también mercados el tema de los mercados lo estaba liderando Catalina Botero, que fue una de las que empezó con nosotros. Ella fue lo primero que hizo, digamos que conocía a la peluquera o digamos al señor que le embolaba los zapatos en su oficina y se preocupó por esas personas que de pronto perdían sus empleos informales y así fue, digamos, juntando personas que conocía ella y que de pronto conocían otras personas que estaban pudiendo pasar necesidad. Y después también contactó a una persona que conocía a líderes comunitarios en algunos barrios y a través de ella se han entregado más mercados. Por ejemplo, ahorita tenemos una persona que está haciendo lo mismo en Bucaramanga y con la plata que estamos recolectando en la Baki lo vamos a hacer. Y también quisiera añadir que con FUCAI, digamos, lleva trabajando mucho en temas de suministrar
y proveer a los indígenas en La Guajira, y 30% de las donaciones que reciba Respira van a ir a FUCAI para labor con indígenas en La Guajira, incluyendo provisión de alimentos. O sea que una vez se termine la pandemia, ustedes van a seguir, la idea es seguir ayudando a todas estas regiones que Colombia No. hay mucha necesidad, o es solo puntualmente Sí, la durante la pandemia. idea es que la red funcione pues por la necesidad del COVID. Ya si después surge algo adicional, pues será algo adicional, pero en principio así. Ok, bueno, tenemos una pregunta para Adriana. Adri, ¿cuál es el papel social del arte? ¿Es denunciar, ayudar o colaborar? El papel social del arte es dar cuenta del momento histórico por el que vivimos, desde diferentes acercamientos, o sea, desde preguntar, desde cuestionar, desde documentar. Realmente, pues cada artista genera su lenguaje, su intención y su, no sé, y su acción también. No es una constante, de hecho, o sea, no es que sea obligatorio tampoco. Digamos que desde mi construcción estética, para mí sí es bien importante dar cuenta del momento histórico y sobre todo decir, bueno, aquí estamos y esto de la realidad es una creación interpersonal. Para mí es importante mucho la idea de la colectividad y decirle a la gente, oigan, somos parte de esto. Digamos que esa es mi visión personal, porque si hay alguien que de verdad quiere dibujar solo figura humana, por ejemplo, y eso le apasiona y es bueno, pues sigue siendo pues igual de válido. Algunos artistas están mucho más conectados con ese rol social que otros. Sin embargo, pues digamos que no es algo así que se tenga que hacer ni encasillar para nada. Ok. Y también me preguntan, ¿por qué te gusta involucrar al espectador en tu obra? Por lo que les decía al comienzo, para mí enviar el mensaje no es suficiente. Ok, tú sientes que por eso es que como que el como decir, espectador es el que completa tu obra. Sí, normalmente el espectador siempre completa la obra, digamos, porque la lee desde su visión, desde su manera de haber existido. Toda obra es completada por el espectador, pero en mi caso, la obra requiere no solo, digamos, una lectura o una interpretación, sino que requiere una acción también. O sea, cuando abro las plataformas requiere una acción, requiere una toma de decisiones y son obras vivas, ¿no? Pues porque al comienzo yo tengo otras obras en las que yo hago cosas y decido yo todo. En las obras vivas hay que soltar. Al comienzo no fue fácil soltar. Y al comienzo tampoco es fácil que la gente interactúe. La gente no quiere ser el centro de las miradas tampoco, no sabe si está cometiendo un error. A veces me toca contratar a alguien para que haga la primera vez. Ya cuando la gente ve uno, pues dice, ay, hagamos yo también, ¿no? O sea, es así, no es tan sencillo esperar la participación, pero bueno, el arte sí requiere una participación y en mi caso de una acción por parte de los otros. Eso es emocionante. A veces no funcionan incluso las cosas, pero pues hay que entender que es una obra viva que tiene su propia forma de ser. Me parece bellísimo el enfoque de Adriana porque, bueno, a mí en lo personal me gusta mucho, digamos que tengo un alma artística, pero gran parte de mi cuestionamiento cuando he pensado, por ejemplo, en dedicarme al tema de la música o algo así, ha sido también que tengo una atención con la parte del servicio social y me parece que Adriana los puede reconciliar muy bien. Adri, gracias. La última pregunta para ti. ¿Tu manera de ayudar es siempre a partir del arte? No, yo tengo diferentes maneras. ¿Tienes otras iniciativas? Okay. Sí, claro, y nos divertimos mucho. Sí, claro, tengo otras iniciativas andando en este momento. Por ejemplo, yo trabajo con personas que han sido parte de la guerrilla, por ejemplo, que conozco sus proyectos cercanos y ahorita pues obviamente todo está detenido,
entonces tienen máquinas, por ejemplo, y tienen todo, pero pues, nadie cose nada. Entonces al comienzo sí fue como, vengan, yo tengo un capital acá, hagamos tapabocas y vendan, pero a la vez fue un conocimiento interesante desde dónde ayuda uno, si es del paternalismo, si es de la generosidad pura. Entonces fue un ejercicio de reconocer cómo abrir el espacio, bueno, con qué valores van a trabajar, porque es la persona y la hermana. También soltar, ¿no? Un ejercicio de soltar a ver cómo, a ver cómo les da, cómo se van a organizar. Fue una experiencia interesante. Vamos a ver en qué termina. Okay. Yo quisiera también rescatar algo de lo que dice Adriana. El tema de soltar ha sido también algo que hemos tenido que trabajar, por lo menos yo, en el tema de Respira, porque uno generalmente está acostumbrado a que tiene una labor, una función, una asignación, y entonces hace eso y el otro es el jefe y le responde, y acá no, acá ha sido como soltar, y entonces si de pronto alguien quiere hacerlo y tú también querías, bueno, tú sueltas. Ha sido pues soltar y a partir de ese soltar se ha gestado de manera muy, muy armónica y muy, muy, muy bonita. Entonces acá hay una pregunta para las dos. Sin la participación del colectivo no funciona la iniciativa. ¿Cómo motivar a las personas a participar más? ¿La puedes repetir? Sin la participación del colectivo no funciona la iniciativa. ¿Cómo motivar a las personas a participar más? Ok, pues digamos que de nuestra parte ha sido un constante ejercicio de mover en redes, de buscar personas que de pronto nos den visibilidad. Este es un ejemplo. También contactamos a una persona que digamos, tiene muchos seguidores en redes sociales, Natalia Durán, que es amante de los indígenas y de esas causas. Cositas así pequeñas. Hay veces uno se sorprende pues que de pronto apenas hace esos movimientos empiezan a haber donaciones y después se paran. Ha sido constante. También, por ejemplo, ha habido una colaboradora nuestra que se llama Natalia Niño, que ha ido moviendo las cosas también allá en Europa. Ella vive en Alemania y ha ido moviendo de pronto, le salió un artículo en el pueblo en el que vivía. Cositas así pequeñas. Hay veces funcionan, hay veces uno hace algún esfuerzo y de pronto cri cri, nada pasa, nadie escucha, pero bueno, es parte de lo que sucede. Nosotros acá tenemos una teoría sobre que las personas normalmente quieren ayudar, pero no saben cómo. No tienen un canal, por ejemplo. Entonces, cuando encuentran el canal y se conectan con la intención, dicen, listo, yo me meto. Pero es eso, es una conexión en otro nivel, ¿no? Y también requiere la búsqueda de quien emite el mensaje y la búsqueda de quien está, bueno, ¿cómo hacemos? ¿A dónde me sumo? Y eso sucede, pero sí, es más fácil en colectivo. Lo que pasa es que requiere una suerte de voluntades y de acuerdos previos, ¿no? Pues para que las cosas perduren, desde cómo se va a hacer la conversación, desde cómo vamos a tomar ciertas decisiones. No es tan sencillo, es un reto bien interesante y hay gente que, digamos, que tiene más capacidad de eso que otra. Bueno, y para concluir, la última pregunta. ¿Qué han aprendido en estos meses de pandemia? La pregunta es para las dos. Muchísimas cosas. Bueno, el tema del trabajo colaborativo para mí ha sido todo un aprendizaje, porque pues también tiene sus partes bonitas y también tiene sus retos. El hecho de no tener jerarquía, a veces es como, bueno, ¿y quién toma la decisión? O quién, digamos, tiene la autoridad para tomar la decisión frente a algo que se ha creado de manera colectiva, por ejemplo. Ya a nivel personal, pues yo no sé si han visto esos mensajes que salen, mi vida antes y después de la pandemia o del aislamiento social es similar, pues para mí ha sido un poquito así. Lo único que me hace falta es la naturaleza, pero de resto yo soy muy de casa, entonces ha sido similar. ¿Y para ti? Yo, por mi parte, me he reconectado con el dibujo. Yo hace mucho tiempo no dibujaba, y toda la vida dibujé, hasta que encontré otros medios. Y ha sido delicioso, ha sido de sentarme a estudiar también, ¿no? Porque no es que uno, recuerdo todo, sino de sentarme al ejercicio con el libro, con el ejemplo, con la mirada, a mirar. Eso me ha gustado mucho a nivel, digamos que a nivel artístico.
Y a nivel personal, debo decir que he encontrado, por ejemplo, en la cocina, pues he encontrado ciertas cosas que digo, uy, esto es fácil, es rico, y ya, pero en realidad no he tenido tanto tiempo, he estado bien atareada en el mundo del arte, y esto ha sido chévere también, inventando cosas y leyendo sobre el lenguaje, sobre las distinciones. Me he centrado un montón en la profesión. Ay, qué bien. Ha sido un buen, como dicen por ahí el dicho, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Bueno, Así es. pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Seguiremos la próxima semana. Tenemos una charla con Claudia Hakim, la directora del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y bueno, sigan nuestras redes en Instagram, en Facebook, donde los seguiremos informando de las actividades que seguiremos teniendo. Muchísimas gracias a Natalia y a Adriana por participar hoy y a Henry que se desconectó hace un ratico. Bueno, y escríbanos cualquier otra duda que tengan, sugerencia, todo siempre es muy bienvenido. Muchísimas gracias. Sandra, no, gracias a ti por la oportunidad. Sí, gracias por reunirnos. Mira, eso es importante, ese ejercicio, y requiere un montón de energía y de esfuerzo reunir gente y comprometerla y decirle aquí estamos. Entonces, gracias. Y otra cosa que fue muy sincrónica fue que yo ya conocí a Adriana. Qué divertido. Ahí estuvimos. Ya, ahí nos quedamos conectadas, ¿sí ven? La vida sabia. La vida sabia, hay una conexión que uno no ve, pero hay unos como tejidos invisibles por detrás de todo. Sí, así es. Bueno, entonces esperamos que, si les es posible, adquieran la serigrafía o que apoyen a Respira directamente como está ahí en las redes de ellos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.